El Ayuntamiento de Zaragoza patrocina este programa. Dios te salve, gran ciudad, Zaragoza de Aragón, refugio de libertad, ejemplo de caridad, madre de toda nación. Si en otra cosa no vales, digo que eres bien de buenos, amparo de los ajenos y lustre de naturales. Hoy en Zaragoza en su historia vamos a dar un salto para dejar el mundo medieval y adentrarnos en el moderno. Es el Renacimiento y Zaragoza es una ciudad en plena expansión que cuenta con una población de unos 25.000 habitantes. Estamos en pleno siglo XVI y la ciudad tiene una importante actividad comercial e industrial que, unida al abandono de la nobleza de sus antiguas residencias para establecerse en la capital, propician una gran transformación urbana. Precisamente para hablar de esa transformación y de los acontecimientos históricos de la época, ya nos acompaña Carmen Gómez, profesora de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Buenos días, profesora. Buenos días. Bueno, vamos a intentar hacer un viaje en el tiempo, si le parece. Y estamos ahora mismo en el Puente de Piedra, una de las entradas naturales a la ciudad. Tenemos a nuestra derecha la Lonja, edificio renacentista que también conoceremos después. Cuéntenos cómo era esa Zaragoza, qué se encontraba el ciudadano al llegar aquí, una ciudad de comercio, de mercaderes. Cuando se llegaba a la Zaragoza del siglo XVI por el Puente de Piedra, lo que se veía era toda una línea que recoge estupendamente
los edificios más representativos de la ciudad que estaban aprovechando este frente del Ebro y al otro lado volcados hacia las plazas del Aseo y del Pilar y del Ayuntamiento y la Lonja. O sea que este es el cogollito de la ciudad que mira al Ebro, que se ve también con toda su representatividad desde el otro lado del río, dejando este vacío natural que tenemos ahora y tan apreciado ahora, y también entonces el medio, que es el río atravesado por su puente, el único punto de contacto entre la otra orilla y la de la ciudad en muchos kilómetros. Incluso hoy podemos apreciar la importancia que tiene tener un puente para cruzar el Ebro en una amplia distancia, aguas abajo y aguas arriba de la ciudad. Los viajeros o los propios ciudadanos de Zaragoza que llegaran aquí pasarían, no obstante, por la zona del Arrabal. Yo he calculado que llegan unos 40 carros cada día a este extremo del puente, trayendo sobre todo grano, leña serrada, carbón y algún otro producto. La plaza de las carretas, ¿verdad? La plaza de las carretas. Entonces allí se hace el control municipal, allí se pesan los productos, etcétera, y después los vecinos salen allí también a adquirir algunos productos y meterlos en la ciudad, porque la ciudad luego tiene la puerta del puente, la puerta del Ángel Custodio, como es conocida también, que tiene sus guardas, que se cierra o se abre. Es un control para que los ciudadanos de Zaragoza enseñen su carta de franqueza, y el que no es ciudadano de Zaragoza y pretende entrar tiene que pagar una cuota. Y cuando llegan aquí las comitivas reales con los acontecimientos en que la corte se va instalando hasta luego llega el rey, etcétera, en algunas circunstancias se quejan mucho de que con el dinero que dejan en la ciudad, lo que les cobran cuando llegan, ¿no? Dicen que Zaragoza era una ciudad muy bien organizada, pero se pagaban unas altas tasas. En esta zona, y antes de llegar a la puerta del Ángel, en el río veríamos muchísima actividad.
llamémosle así, en esa época, con una envergadura grande, notable, que eran las pesqueras. Para comprobar un poco, trasladarnos en el tiempo, vamos a continuar haciendo ese viaje y ver cómo se movía todo lo que nos está comentando profesora. Nos decía que justo al final de este puente de piedra tenemos también el Palacio Arzobispal, la lonja, una vista muy importante que también nos hace un poquito conocer cómo vivían en el siglo XVI. Sí, y además tenemos la suerte de ser lo que yo suelo llamar una ciudad vingaerde, una de las ciudades que tienen, diríamos, una foto de la época, porque Vingaerde es un cosmógrafo real y tiene que representar ciertas ciudades que le encarga el monarca Felipe II, las tiene que representar con bastante fidelidad, o sea que entonces no hay fotografías, no hay planos aéreos y hay cosmógrafos. Así que la vista de Vingaerde es una verdadera joya. Profesor, antes de ir al coso y de ver las viviendas de los ciudadanos, si le parece, vamos a cruzar el puente, vamos a ver ese edificio, la lonja que ha comentado y nos lo cuenta allí in situ. Vamos a entregar nuestras cartas de franqueza porque somos zaragozanos y nos dejarán pasar por la puerta del puente. Muy bien, vamos para allá. Bien, profesora, ya estamos en la lonja, edificio renacentista por excelencia, aquí en la ciudad de Zaragoza. Ahora mismo está destinado a salas expositivas, pero cuéntenos, ¿qué se hacía precisamente aquí? La lonja, cuando se construye en 1541, es la tabla de depósitos, o sea, es el banco, y además con el respaldo municipal es una dependencia municipal, tiene una portada decorada, además con elementos religiosos, que tiene su explicación porque es el paso a las casas del puente, que es como se conoce, a lo que hoy sería el ayuntamiento, pero especialmente a la capilla del ayuntamiento, porque
comerciantes de la época se les llama mercaderes, pero son hombres de negocios. Les da igual un tipo de negocio que otro. Estos mercaderes estaban muy mal vistos desde siempre en un mundo que no distinguía la vida civil y la religiosa, de manera que tanto en el mercado, por ejemplo, como aquí en la lonja había una capilla. Eso era también un refrendo de los tratos y un refrendo bueno, pues de los acuerdos a los que se pudiese llegar, porque además de unas mesas, las tablas que se dice entonces, con sacos de monedas y libros, había pues movimiento, el Vingaerde, que hemos mencionado hace un momentito, la llama la Borsa, un edificio que reúne, diríamos, la actividad comercial, pero no las tiendas y las ventas de productos, nada de eso, sino de altura, y sobre todo es la tabla de depósitos. Bueno, pues vista la lonja, ahora si le parece vamos a continuar nuestro camino por las calles de la ciudad de Zaragoza y así vemos cómo eran las viviendas en ese siglo XVI. Vamos a conocer primero el Palacio de Huarte, actual archivo histórico provincial, y vemos pues eso, cómo se vivía allí. Vamos a ver. Bueno, pues vamos a dar un paseo por las calles de esta ciudad del Renacimiento, de la que decían los viajeros de la época, florentinos, venecianos, que tenía las mejores casas que ninguna ciudad de la península. Lo mismo que en otras ciudades, en la Florencia de ese momento o cualquier ciudad de Europa, lo que no les llama la atención es cómo son las calles. Y estas calles están la mayoría sin empedrar, en el siglo XVI se empedran algunas, o se conserva un pavimento que no es tan firme, que es un matonado con ladrillo, de algunas que lo tenían ya antiguo. Son calles en las que hay obstáculos, hay bancos y tablados que se llaman y tienen una regulación constante en el ayuntamiento, porque sobre los bancos uno se sube para montar en una cabalgadura o para descargar los productos que llegan a la casa de uno. Además, estas calles son
calles, en fin, hoy diríamos sucias, a ellos no se lo parecía en absoluto. Lo del agua era lo normal. Alguna cloaca romana todavía funcionaba, pero como no se mantenía ni se tenía conciencia de que eso tuviese una función absolutamente necesaria en una ciudad, como lo vemos hoy, pues bueno, de vez en cuando se decía que había regolfo, infectis y corrupción en el albellón de la Plaza de la Magdalena, por ejemplo. Y entonces, bueno, pues cuando la cosa ya era muy grave, se iba ya a limpiar un poco. Se fue consciente de la necesidad de una cierta higiene a raíz de la peste más grave de las que hubo aquí. La peste llegaba a matar unas 100 personas diarias en los momentos álgidos en una población de unos 25.000 habitantes. Y entonces toma conciencia el ayuntamiento y establece una recogida de basuras con el verdugo que lleva un carretón y va recogiendo una vez al mes los gatos y los perros muertos. Comentaba la peste, esas pestes que se produjeron en el siglo XVI, pero por los habitantes no eran vistas como unas enfermedades tan mortales, ¿no? Era como algo que les sobrevenía. Eran castigos de Dios. Eran castigos de Dios por los pecados y se lavaban así drásticamente. Y así lo aceptaban, ¿no? Moría la población como moscas. No es que lo aceptaran, es que no podían hacer otra cosa. Bueno, lo que hacían era un poco lo que se ve en la película Muerte en Venecia. Poner en las calles, en las plazas, hogueras de romero para que perfumaran el aire. Bueno, ahora sí que vamos a ver cómo eran esas viviendas. ¿Le parece, profesora? Perfecto. Vamos para allá. Bien, profesora, ya estamos dentro de una vivienda renacentista, estamos en el patio. Cuéntenos un poco qué características tenían estas casas. Cuando una casa era muy grande, podía tener y debía tener una luna dentro. Los patios se llaman lunas en esa época. Y hay que pensar, hoy las vemos como edificios monumentales, artísticos, pero hay que pensar que esto era una casa y que se vivía en ella. De manera que el patio
servía para dar aire, luz a todas las habitaciones que no podían volcar sobre las fachadas. Y también era, como en una domus romana, un lugar abierto, con la puerta de la casa abierta. Era un espacio entre el exterior de la calle y las dependencias y las habitaciones de la vivienda. La casa en la que estamos tiene el gran interés de tener una configuración del patio muy gótica, totalmente gótica, con arcos conopiales y mistilíneos y columnillas muy delgadas, esbeltas, polilobuladas, etc. Y las columnas sólidas de la planta baja, que son unas perfectas y maravillosas columnas jónicas. Pues precisamente vamos a ver otro patio ya del Renacimiento pleno. Este nos comentaba que era del principio. Vamos a ver otro que está en el museo que vamos a andar, ¿verdad? Y nos lo cuenta un poquito. Vamos para allá, profesora. Muy bien. Bueno, estamos ahora en un patio que se hace, pues vamos a poner unos 15 años, para redondear, después del que acabamos de ver. Pero aquí no hay rasgos de la sensibilidad gótica. Al contrario, es todo muy renacentista. Lo que tenemos son columnas clasicistas abajo y arriba, pero también en esta casa se ha conservado la decoración. Nos habla de los afanes del dueño de la casa, que hayamos conservado en dos parejas. En este caso no se trata de la mujer y el marido, sino que se trata de la madre y el hijo. Para hablar del linaje según lo contempla Plinio. La pareja que tenemos aquí es Agripa y su madre. Y al otro lado lo que tenemos es otra pareja, Augusto y su madre, porque ellos son del linaje de los cesones, de los caesones, Caesar, etc. Bueno, pues son los que han nacido de Caeso matris útero, es decir, por cortar el vientre de la madre, lo que hoy conocemos como una cesárea. Y así el linaje de los que van a tener una
se ilustra con el fundador de César Augusta, con César Augusto. Profesora, después de haber conocido estos dos patios, estos dos espectaculares patios, si le parece, vamos a ver cómo eran las habitaciones de estas casas y nos cuenta un poco cómo estaban distribuidas. Muy bien. Vamos para allá. En este caso estamos en una casa que correspondió a un abogado buscadísimo, prestigiosísimo y muy seguro para los conflictos que cualquiera pudiese tener de tipo jurídico. Se trata de Miguel Don Lope, converso de judío y enriquecido porque ganaba siempre sus pleitos. Se decía, vamos a ver por lo tanto reflejada en esta casa la riqueza que él imprime a los espacios, a las estancias, empezando por esta escalera cupulada y con muchos elementos que la enriquecían de tipo renacentista, de los que llegaban de Italia y era una moda nueva, o nada menos que de entrecruzamientos formando lacerías de tradición islámica de tipo mudéjar o racimos de mocárabes colgando, lo que desde luego daba idea de que en ese momento no había exclusión, sino que todo servía para dar una impresión de la máxima riqueza. Subimos entonces ahora ya por la magnífica escalera hacia las estancias. Hemos llegado a las habitaciones más interesantes, más relevantes de la casa, que los dueños utilizaban, por supuesto. Se trata de la sala, que es una habitación transversal a la entrada y volcada sobre la calle, que tiene una cámara a la izquierda y otra cámara a la derecha. Es la distribución habitual. Se puede decir que estamos ante una habitación menos privada, pero indiferenciada por el tipo de uso que se hace de ella, y las cámaras son más privadas. En la sala, además de arcas para dejar todo tipo de cosas, puesto que no hay prácticamente armarios, o además de un estrado con almadraques o colchones y cojines o almohadas, que se dice en la época, para sentarse, no hay prácticamente otros muebles. En las cámaras hay
chimeneas francesas, es decir, empotradas en la pared. Y en las estancias se conservan excepcionalmente en la casa de Don Lope entelados en las paredes y esteras, porque se trata, como decía, de un elemento de confort fundamental en esta época. Esteras en verano y sobre ellas, o bien sustituyéndolas en invierno, alfombras. Esta es la cámara sur. Es una cámara que está cubierta con una techumbre hermosísima, y en el centro aparece una lacería con mocárabes otra vez colgantes, como hemos visto en la escalera. Se trataba de demostrar riqueza. Profesora, otro tipo de viviendas eran las de la nobleza que residían en la ciudad. Estamos justo delante del Palacio de Morata, en el coso que era el gran ensanche de Zaragoza en el Renacimiento, ¿verdad? Desde luego, la ciudad estaba compactada, con calles muy estrechas, y el coso, en cambio, era una vía ya que, eliminadas las actividades molestas que se hacían en las afueras de la ciudad en un momento determinado, pasa a ser la gran calle, una gran calle despejada. El padre Murillo dice que pueden pasar hasta 6 carretas juntas sin estorbarse, y además a esta parte del coso pues se volcaban después por la trasera las casas hacia la ciudad, pero por la otra parte del coso daban a las huertas y a una zona natural, en una época en la que ya hemos comentado en la ribera del Ebro que los jardines, los que ellos llaman huertas, son huertas y jardines, pues eran posibles. Y la casa que tenemos detrás de nosotros es una enorme casa que luce mucho delante de una vía tan amplia como esta. Es la que se hace un noble del más alto rango, Pedro de Luna, conde de Morata. En esos años en que se está terminando la casa, Pedro Martínez de Luna
se han perdido lamentablemente, la de el conde de Sástago, don Artal de Aragón, que también fue virrey de Aragón, esto ya en los años 70. En ese momento ya las casas ya no se decoran tanto. La élite reacciona buscando una austeridad en las decoraciones que ya están muy vistas, ya todo el mundo las conoce, las utiliza, etcétera, eliminando todos esos motivos. Bien, profesora, pues conocidas ya las viviendas de los ciudadanos y las viviendas de la nobleza, si le parece, vamos a ver un edificio religioso para poner fin a este programa. Como no podía ser de otra manera, vamos a conocer Santa Engracia. Muy bien elegido. Bien, profesora, venimos del Palacio de Morata o Palacio de los Luna para por ese gran ensanche del Coso que comentábamos para llegar hasta Santa Engracia, ¿verdad? Ese templo renacentista que hemos comentado. Cuéntenos un poco qué podemos ver en esta portada, en esta fachada. Lo más importante de la fachada no es la representación religiosa perfectamente coherente con sus mártires, sus santos, los angelitos que rodean lo que ahora nos falta, que es la imagen de Santa Engracia sobre un parte de luz que existía, cortando la puerta en dos, la puerta de acceso, sino lo que hay encima de todo eso. Se trata de la representación de los reyes, de Fernando el Católico y de Isabel la Católica, o antes, entre santos a su vez. Es muy importante que ellos se representen ahí entre los mártires, entre los santos, porque son reyes católicos que han tenido ese título por el Papa. No hay que olvidar que Fernando el Católico decide enterrarse después de estar casado con Germana de Foix, decide enterrarse en la Capilla Real de Granada con Isabel la Católica, y que en el túmulo suyo, desde luego, lo que figura es que han homogeneizado religiosamente España y que han luchado también por la fe a través de la Inquisición, combatiendo la herética pravedad. Así que son reyes católicos, por eso están entre los santos y entre los mártires y entre Santa Engracia y la Virgen. Lo vamos a dejar aquí, profesora Carmen Gómez. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este paseo renacentista por Zaragoza. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Y a ustedes les despedimos hasta el próximo
En la fachada de Santa Engracia, que es una maravilla del arte plateresco aragonés y español, están representados los reyes católicos, Fernando e Isabel. Isabel se ha hecho custodiar por una de sus santas predilectas, Santa Catalina de Alejandría. Tenía una abuela llamada Catalina y a su hija pequeña también le puso Catalina, a la que casó con Enrique VIII de Inglaterra, Catalina de Aragón. Santa Catalina de Alejandría era una santa como Isabel la Católica, muy leída, muy instruida, capaz de discutir con los sabios y con los filósofos en la Alejandría de comienzos del siglo IV de la era. Y la leyenda cuenta que el emperador Magencio, irritado con esta joven impertinente que no sabía reducirse a su papel de mujer sumisa, llamó a una especie de ingeniero para que diseñase un aparato terrible con el que torturarla, hecho de ruedas con cuchillas afiladas. La santa, sometida por fuerza a ese tormento, imploró a Dios que la salvase y un ángel bajó y con su espada dejó completamente roto aquel aparato terrible de tormento. Y el emperador, que aquí se representó en forma de infiel musulmán contra los que los reyes católicos estaban luchando hasta hacía muy poco tiempo, mira asombrado el resultado de su malicia. El ángel del Señor ha protegido a la joven Catalina, destrozando aquel artefacto de tormento. El Ayuntamiento de Zaragoza ha patrocinado este programa.